De hecho, voy a grabar la Ok, sesión porque ya a partir de aquí estas sesiones van a servir de consulta. claro, Este, Vamos a comenzar el día de hoy con la sesión referente al tiempo y al ritmo de la narración. Ya estamos viendo temas específicos, temas finos de la narrativa, temas ya propiamente complejos que corresponden ya a una apropiación de elementos teóricos básicos para hablar de una narrativa ya compleja, ya sea que hagamos relato o que nos concentremos en el desarrollo de una novela. ok, Ah, muy bien. me agrada eso. Ya está incorporándose Carlos. Hola, hola. Hola, Carlos, ¿me escuchas? Hola, Sí, sí, perdón, es que ando en un café porque se me descompuso la compu y todo fue un caos. No te preocupes, no te preocupes. Acabamos de poner la portada de la presentación. No te apures, estábamos haciendo tiempo para esperarte. Súper, gracias. Una disculpa. Ninguna disculpa, mm, no te apures, Carlos. Le comentaba a Susi que justamente a partir de este tema ya estaremos trabajando en Zoom. Espero yo tener ya recuperada mi cuenta para la próxima sesión y estaré grabando las sesiones porque ya son sesiones de consulta y que ya va a servir para que ustedes se acerquen, para que ustedes consulten los materiales más adelante, porque ya son materiales complejos, hablando ya propiamente de elementos de una narrativa compleja, tanto para el área del relato como para de la novela. Ajá. Pues bien, vamos a comenzar con el tiempo y el ritmo de la narración. Recordarán ustedes que en la sesión pasada abordamos a manera de ejercicio, un ejercicio un tanto divertido, con dibujos, con pequeños monitos. Abordamos desde la parte gramatical la utilización de la conjugación, pero desde la noción de la utilización de cada una de las conjugaciones del copretérito, del pretérito, del presente, del pospretérito, etcétera. Lo vimos solamente con el modo simple. Para la siguiente sesión vamos a ver los modos compuestos, no en esta vamos a comenzar ya a hablar del tiempo y del ritmo de la narración, pero para la próxima vamos a terminar de ver la conjugación en los tiempos compuestos. Veíamos que existen modos de conjugar, el modo infinitivo, que es un modo impersonal, ya que habla solamente del verbo en su estado natural, como amar, como correr, como dormir. Ar, er, ir son las terminaciones básicas de los verbos conjugados en infinitivo. No existen verbos en or, ni existen verbos en ur. Como le decía yo alguna vez a unos estudiantes, díganme un verbo en ur y les regalo mi coche. Y se fueron corriendo y buscando, o un verbo en or y se fueron corriendo a un diccionario a buscar verbos terminados en or. No existe, ¿no? Llega un niño y dice, señor, sí, pero señor no es verbo, es un sustantivo. ¿Ah? Entonces, ya vimos eso, ya vimos el significado de cada uno de esos verbos, las diferencias sustanciales de cada una de las conjugaciones de los verbos. Y eso va a ser muy útil para comenzar con esta unidad. Es fundamental tener un dominio del uso de los verbos gramaticales para escribir conscientemente mediante la utilización de las distintas estrategias que existen para manejar el tiempo a nuestro favor y para determinar un ritmo para nuestra narración. ¿Mm? Es fundamental. Y también ya a partir de hoy vamos a acentuarnos todavía más en la lectura. Ya se va a hacer esto un club de lectura también, porque ya vamos a ir de manera directa hacia el análisis de las lecturas que nos van a servir de referentes para la construcción de nuestras obras. Bien, pues vamos a comenzar entonces. El objetivo de este módulo se va a dividir en dos partes, en la sesión de hoy y la sesión de la próxima semana. Este es el tema 5. Ustedes serán capaces de comprender y aplicar los conceptos fundamentales relacionados con el tiempo y el ritmo en la narrativa, con el fin de manejar de manera efectiva la temporalidad en sus obras literarias. Esto es básico, básico, básico. Aquí es donde se ve si un escritor tiene o no tiene oficio, tiene o no tiene conocimiento de lo que está haciendo, ¿no? Esto es fundamental.
Esto incluye la capacidad de seleccionar la época y duración apropiadas para la trama, tomar decisiones sobre qué sucesos incluir u omitir, así como manipular el tiempo para crear efectos específicos en la narrativa, como la comprensión o expansión temporal, la alteración del orden de los acontecimientos y la introducción de rupturas temporales. Asimismo, se espera que ustedes comprendan la diferencia entre el tiempo de la historia y el tiempo del discurso o tiempo de la narración, y puedan aplicar este conocimiento en la creación de sus propias obras literarias. Y todo este es el objetivo de este módulo. Comprender los conceptos fundamentales relacionados con el tiempo y el ritmo y la diferencia entre el tiempo de la historia y el tiempo de discurso. Ajá. O lo que también se le conoce como tiempo diegético, la diégesis, y el tiempo de la narración. Ajá. Bien. El tiempo impregna a las novelas como impregna nuestras vidas de manera ineludible. No nos podemos sustraer del tiempo. En ningún momento nos podemos sustraer del tiempo. El tiempo es una de las nociones más complejas y más apasionantes que existen, tanto en la, oh, pues se me está borrando, ahí está, tanto en la narrativa como en otras plataformas narrativas como el cine, como la radio, como el teatro, como la danza. El tiempo siempre está presente. Como dice Thomas Mann, el tiempo es el elemento de la narración como es el elemento de la vida. Ajá. Constantemente nos estamos preguntando qué hubiera pasado si, o recordamos momentos de nuestro pasado, o proyectamos momentos hacia el futuro desde un presente determinado. Toda historia en la vida y en una narración transcurre en un tiempo determinado y tiene un antes y un después. ¿Cómo se manifiesta ese tiempo determinado? En horas, en minutos, en días o en años incluso. Por ejemplo, el primer libro que ven ahí ustedes de Miguel Delibes, 5 horas con Mario. Este es un libro apasionante. Transcurre en una noche, en las horas en que la protagonista está velando el cadáver de su esposo. Fíjense, qué bonita anécdota, ¿no? Hacer una novela a partir de la velación de tu esposo muerto. ¿No? Este es maravilloso, es un muy buen libro. Los van a tener estos 4 ahí en la biblioteca virtual por si los quieren, se los quieren echar. Otro fabuloso, este es casi yo lo pondría en la lista de los libros de texto obligatorios para chavos de secundaria y prepa. El guardián entre el centeno. De Salinger, se narran 2 o 3 días en los que Holden Caulfield, el personaje principal, el protagonista, vaga por la ciudad de Nueva York tras ser expulsado de Pensy, y aquí comienza una gran aventura de este muchacho, este chamaco. En serio, este libro debería ser lectura obligatoria para chavos de secundaria y prepa. Una vez dije eso en una escuela y casi me corre, porque la persona que era director conoce el libro y me dijo que no estuviera recomendando literatura obscena a los jóvenes, ¿no? Pero sí, además de ser muy obscena, es muy formativa, tiene muchísimas cosas interesantes. El guardián entre el centeno. Otra que tienen que leer, esta se las recomiendo que la lean después de que termine el diplomado. El Ulises de James Joyce, si no me van a detestar y no quiero que me odien. Es una de las obras más difíciles de acceder a ella. Yo he tenido 7 intentos de ingresar al Ulises y honestamente no he podido leerlo. Me he quedado a la mitad y tengo que regresar porque se me va como agua entre las manos el hilo de la narración. Espero este año, ahora sí, ya lo tengo agendado para noviembre, diciembre. Espero este año sí, ya, terminar de leerlo. Em, ¿Qué se narra en el Ulises de James Joyce? Este, Hay un día que de hecho se celebra en todo el mundo, que es el 16 de junio. Ahí, atención con la presentación, me faltó el mes. Este día se le conoce como el Bloomsday. Ajá, 16 de junio, cada 16 de junio se celebra el Bloomsday.
Y en Dublín hay lecturas públicas del Ulises, en todos lados hay fiesta en torno a la en torno a la obra de James Joyce del Ulises. Es un libro muy difícil, a pesar de que narra lo que ocurre en un solo día, en un 16 de junio de 1904 en la ciudad de Dublín. Se narra, entre comillas, absolutamente todo lo que ocurre en ese día a partir de la mirada de un personaje. Ajá. Es un libro interesantísimo, pero es de difícil acceso el Ulises. Si tienen chance de comprarlo, este es un libro que lo tienen que conseguir en físico sí o sí, pero hay que tener mucho cuidado. Éntrenle a él después del diplomado, ya que tengamos todos los elementos y se lo avientan. A lo mejor ustedes sí le hallan y no significa que el hecho de que a mí se me vaya entre las manos les vaya a pasar lo mismo a ustedes. Es una experiencia maravillosa, pero necesitas realmente dedicarle tiempo de lectura bien enfocada a este libro, al Ulises de James Joyce. Ujú. Y es que el manejo del tiempo es lo difícil. El tiempo es lo que está complicado asirlo, pero es una obra de arte. Y por supuesto, Cien años de soledad. Si no la han leído, léanla. Este año pasado yo cumplí mis 17 veces que he leído Cien años de soledad y es la vez 17 que vuelvo a encontrar cosas nuevas, que me vuelvo a maravillar, que vuelvo a llorar con un libro. Cien años de soledad no es la excepción. Es una maravilla de libro. En alguna ocasión preguntaba a una compañera, oye, si pudieras borrar de tu memoria algún libro para volverlo a leer con la conciencia en blanco, ¿cuál sería? Y yo dije Cien años de soledad. O sea, definitivamente Cien años de soledad. Es un viaje, son personajes entrañables, pero es esta mirada en el tiempo a través de los ojos de un personaje que se recorren 100 años de la familia Buendía. Es fabuloso, por eso se llama Cien años de soledad, porque se extiende a lo largo de un siglo en ese pueblo, en ese territorio imaginario llamado Macondo, y uno va creciendo con los personajes, uno va sintiendo con los personajes, ¿no? Es tan apasionante esta obra que incluso Oscar Chávez, uno de nuestros más importantes compositores, cantautores mexicanos, le dedicó la canción de Macondo a esta obra, ¿no? Los 100 años de Macondo suenan en el aire, dice esta canción. Es una obra maravillosa. Regálense Cien años de soledad en edición física. En estos 4 ejemplos son ejemplos clave en donde la época y el tiempo de la narración se plasma de manera magistral. Ajá. ¿En qué época actual, pasada, remota o futura o inventada? ¿Y durante cuánto tiempo queremos que transcurra nuestra novela? En una época actual, por ejemplo, puede ser en el 2024, en el contexto de pandemia, por ejemplo, fue hace 3 años. O en una época pasada, lo que implica ahí entonces un ejercicio de investigación histórica. Si queremos hacer una novela que se inserte en el México de mediados de siglo o en el México del siglo XIX, ¿no? Tendremos que investigar. Estos elementos son importantes. Al rato les voy a decir unos ejemplos por los cuales es fundamental la investigación etnográfica, la investigación hemerográfica y bibliográfica para construir una narrativa en una época pasada o en una época remota. Por ejemplo, imagínense ustedes que quieren eh, desarrollar un relato, una novela sobre un personaje femenino en Egipto, ¿no? O en la antigua Mesopotamia, no lo sé. También implicaría muchísimo trabajo de investigación. O en una época futura. Eso también estaría fabuloso. Imagínense que su relato se inserta en el año 2178. Hace poco estábamos viendo una película que se llama Running Man, El Corredor, pero que en español le pusieron El Sobreviviente, de Richard Bachman, basado en un libro de Richard Bachman. Richard Bachman es el seudónimo de Stephen King. Utilizaba ese seudónimo para escribir ciertos relatos. Este relato es una distopía futurista que está en el año 2017. No manches, o sea, ya estamos en el 2024 y las cosas que ahí vaticinaban que iban a ocurrir en esa época futura, en ese entonces, pues no todas se cumplieron. Muchas sí se cumplieron. Por ejemplo, el menú
el menú desplegable de la televisión, el hecho de que la televisión iba a tener el control. Pues no tanto, porque ya más bien la televisión evolucionó hacia plataformas, aunque sigue teniendo una presencia importante en las clases bajas, pero el experimento funciona, ¿no? Lo mismo que Volver al Futuro, estos relatos puestos en perspectiva hacia el futuro. ¿Cómo será ese futuro en estos relatos distópicos, ¿no? Hay otra novela, de Aldous Huxley que se llama, este, Un Mundo Feliz. Fíjense, con todo, esto es sin ánimos de dolo. Hago la aclaración, por favor. No es dolo, es con todo el respeto y solamente con fines literarios. En la introducción de Un Mundo Feliz, Aldous Huxley habla acerca de la desaparición de la mujer, ¿no? Que más bien los hombres iban a fungir como mujeres. ¿Y por qué? Porque los hombres iban a transformar en mujeres y la mujer estaba destinada a desaparecer. Por lo tanto, iba a entrar en crisis la procreación, como la conocemos biológicamente, ¿no? Y eso es, esa tendencia transgénero es lo que está ocurriendo en la actualidad, ¿no? Esta emancipación de los transgénero como una especie de advenimiento de la transformación del hombre hacia una mujer transgénero, ¿no? Es increíble esto. O también tú puedes inventar tus propias épocas, tú puedes inventar tus propias épocas. Acuérdate que en la literatura se vale de todo. Y también durante cuánto tiempo quieres que transcurra tu historia, tu novela, tu relato, durante cuánto tiempo. En lo que respecta a la cuestión del tiempo, estas serían las primeras preguntas principales que debes responderte. Luego van a surgir muchas más, pero estas son las principales preguntas. Repito, ¿en qué época y durante cuánto tiempo quieres que transcurra tu novela, tu relato, tu obra? ¿Mm? Esas son preguntas fundamentales. Por ejemplo, de ese lapso temporal que hayas escogido, podemos ir seleccionando qué sucesos vas a contar y cuáles vas a omitir. Por ejemplo, si quieres hablar de un personaje con carácter autobiográfico, acuérdate que lo autobiográfico no necesariamente tiene que ser un retrato de tu vida. Tú puedes hacer las modificaciones que tú quieras en tu personaje, recuérdalo. Entonces, ¿qué sucesos vas a contar? ¿Cuáles vas a omitir? Aquí es donde es importante tomar decisiones en cuáles sucesos nos vamos a extender a lo largo de muchas páginas y cuáles podemos solventar en unas pocas líneas. ¿Mm? Hoy se anunció la muerte de Alice Munro, por ejemplo, Premio Nobel de Literatura en el 2013, 2011, 2013 fue Premio Nobel de Literatura, no lo recuerdo. Eh, ya Alice Munro, desde que le entregaron el premio Nobel, no acudió, de hecho, a la ceremonia de entrega, mandó a su hija, porque ella ya padecía muchos problemitas de salud, Alice Munro, y de hecho, desde hace por lo menos 8 o 6 años ya padecía de locura, ya no estaba consciente. ¿Por qué menciono a Alice Munro? Además de que es una autora que también tienen que leer, Alice Munro es maestra en este tema, en el tema del manejo de los tiempos. Puede narrarte cosas en 3 líneas, lo que ocurre en 3 meses, ¿no? En 3 horas, o extiende un momento como una caricia a lo largo de 13, 15 páginas, ¿no? Una caricia, sin que resulte pesaroso, sin que resulte aburrido narrar una caricia. Hoy les voy a hacer otra recomendación también de Netflix para que le entren con todo. Ujú. Este, También es importante decidir en cuáles puedes solventar en pocas líneas, decíamos, y también sin olvidar, del mismo modo que ocurre en la vida, hay que introducir haciendo referencias al tiempo de forma más o menos explícita a lo largo de la narración. Fíjense bien, esto es una de las estrategias más importantes. Y aquí es también donde se ve cuando un escritor, ya sea un dramaturgo hablando en el caso del teatro, ya sea un guionista en el caso del cine o de las series de televisión, o un escritor, como en el caso de nosotros, esto es fundamental para dominar la técnica. Si quieres hacer referencia a la época, el recurso más sencillo es poner al principio Querétaro, Querétaro, 16 de junio de 1978. Ah, bueno, ya el lector lo va a leer y va a decir, ah, pues está bien.
Pero en cambio, si dices, José salió de la oficina de Tremec completamente frustrado. Se subió a su Datsun modelo 72 y se dirigió hacia la central de autobuses que estaba, hacia la central de autobuses que está en la carretera panamericana. ¡Guau! Nada más estás haciendo referencia al año del coche, pero ya sin que necesariamente sea un coche último modelo para la época, ahí ya estás haciendo referencia a más o menos en qué época se inserta tu historia. Ajá, manejando eso de forma muy sutil, sin mencionar datos, sin mencionar fechas. Eso es buenísimo para que la gente no se ande perdiendo con fechas y para que tú no seas etnólogo o historiador, ¿no? Para eso déjaselo a los libros de historia, no te preocupes tanto por las fechas. Preocúpate por la coherencia que vaya a tener tu obra en el momento de manejar los tiempos. Entonces, hay que introducir referencias al tiempo de forma más o menos explícita a lo largo de la narración. Unos pueden aludir a su manifestación cósmica, el transcurso de los días de las noches, poner, esto también funciona en la novela negra, ¿no? Poner jueves 13 de septiembre, 11:23 de la noche, 1964, ¿no? O sea, y hacen ese juego de fechas, eso es padrísimo. Eh, o las estaciones, ¿no? O los cambios atmosféricos también. Puedes decir que llovía, puedes decir que era un calor propio del estiaje queretano. Ay, no, entonces la gente va a decir, güey, seguramente están en abril o en mayo, un calorón horrible que hacen Querétaro, ¿no? El estiaje. Otras a su manifestación cotidiana, regulada por el ser humano, por ejemplo, las horas del día en la que se despierta constantemente una persona, las fechas en el calendario, una mujer que se levante en la cama y vaya al calendario y desprenda la hoja y diga, hoy es 25 de junio y no está él con ella, ¿no? Ay, órale, está haciendo una referencia más o menos directa hacia esa fecha en el calendario. Otras reflejarán su percepción subjetiva por parte de los personajes. ¿Qué es esta percepción subjetiva? Lo que para el personaje significa el tiempo, que se acuerde de una persona en un día determinado o por la muerte de su madre, por la muerte de su padre, etcétera. Lo que el personaje tenga anclado simbólicamente hacia una fecha determinada o como el personaje lo entienda. Ujú. Este, Estos son los elementos de la referencia del tiempo que podemos ir introduciendo. Pero esta es la parte más importante. Una Nosotros pregunta, como autores, sí, adelante Juan Carlos. justo eso de la percepción subjetiva es algo así como está puesto el tiempo en la novela esta de Vladimir que nos compartiste. Exactamente Juan Carlos, qué buena observación. Es una percepción subjetiva del tiempo. No sabemos si es en el presente, no sabemos si es en el futuro. Sabemos la percepción del tiempo desde la mirada de la protagonista femenina, esta mujer chocante, un personaje horrible. Es a través de los ojos de ella que percibimos lo que está ocurriendo en esa época. A través de las referencias que a través de los ojos de ella entran y nos lo cuenta en su narración. Exactamente ese es, Juan Carlos. Exactamente eso es. Y entonces es esta percepción subjetiva a través de los ojos de ella que nosotros accedemos tanto a la época como al transcurso de la historia. Eh, Sin spoilerear, podemos decir que Vladimir es una historia con un final abierto, porque hay un final de la narración, pero no así de la historia. La historia continúa hacia donde nadie lo sabe. La autora decide dejárselo al lector para que el lector imagine. Perfecta observación, Juan Carlos, muy bien. Pero recuerden que este tiempo nosotros lo podemos manipular. ¿Cómo? Lo podemos comprimir, lo podemos expandir según lo que queramos resaltar para alterar el orden de los acontecimientos, introducir rupturas temporales, dar a las diferentes secuencias el ritmo, la intensidad y el relieve que creamos conveniente según lo vaya adquiriendo la historia. Y estas rupturas de tiempo, esta manipulación del tiempo, tiene muchos recursos. Entre ellos podemos, por ejemplo, narrar en copretérito. Ella caminaba, ella despertaba todos los días, ajá, mezclado con el pretérito, ¿no? Ella, este, mientras pensaba en él, escribía cartas hasta que definitivamente lo olvidó
utilizando esa narración. Y luego, si queremos meter una ruptura para alterar el orden de los acontecimientos, podremos recurrir a otra conjugación y a otra persona de la narración. Podemos narrar en segunda persona, algo que Susana ya llevó a cabo en uno de sus ejercicios. Ajá. Recuerdas, sientes, respiras, tomas el café, sorbes un poco y no puedes evitar mirar hacia el pasado. Te culpas otra vez por esa estúpida tendencia de recordarlo sin proponértelo. A lo mejor lo haces de forma consciente, pero te da miedo reconocerlo. Órale, hay además de haber una ruptura en el tiempo que te coloca en el presente inmediato, hay una ruptura en el tiempo de la narración que se plasma a través de el presente en tiempo de conjugación y de la segunda persona en, en la voz del narrador, ¿no? Segunda persona. Entonces, todos estos recursos nos van a dar una caja de herramientas maravillosa para poder manipular el tiempo a nuestra voluntad, para darle secuencias al ritmo, la intensidad que nosotros queramos, el relieve que creamos que es conveniente según lo vaya requiriendo la historia. Ajá. Esto es fabuloso. Eh, Son varios los aspectos relacionados con el tiempo los que debemos tener en cuenta para escribir nuestros relatos, para escribir nuestras novelas. Como dijera Forster alguna vez, en toda novela siempre ha de haber un reloj, siempre. Y esta es una manera de expresarlo con una metáfora, lo importante que es tener en cuenta el tiempo en todas las manifestaciones de la planificación de un relato. Lo mismo nos lo va a decir Jeanette, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero entonces, en resumen, necesitamos distinguir el tiempo de la historia y el tiempo del discurso. El tiempo de la historia es lo que vas a narrar, la época en la que se inserta tu historia. Puede ser un día, como Joyce. Pueden ser 100 años, como García Márquez. Pueden ser 2 días, como Salinger. Puede ser el periodo desde que subes al coche y desde que terminas viendo de frente a Vladimir, todo ese lapso de días, como ocurre en la novela Vladimir. Ajá. Ese es el tiempo. Y luego él viene el tiempo del discurso. Ajá. El tiempo del discurso, que no es lo mismo que el tiempo de la narración. El tiempo del discurso es cómo desde el discurso se plasma la temporalidad de lo que se está narrando. Ujú. Dice Carmen Martín Gaite, los que cuentan mal no saben dar la noción del tiempo. El tiempo tiene que fluir siempre dentro del relato. Tiene que dejar su herida, zarandear a las gentes que se mueven dentro de él, irlas transformando y que se vea cómo y por qué y a través de qué frases o fases pasan de un estado a otro. Son su proceso, el de la historia misma que viven, no son, van siendo. El tiempo tiene que atravesar nuestras propias historias y la vida de nuestros personajes en todos los aspectos. Pero además, podemos manipularlo, como les decía hace rato, a nuestro antojo, siempre y cuando consideremos si va o no va a funcionar para nuestra novela. Tampoco se tiene que convertir en un artificio. Ajá. Hay algunos textos de este Paul Auster, por ejemplo, tiene un libro que se llama La Trilogía de Nueva York. El segundo libro, son 3 libros en uno. El segundo libro se llama Fantasmas. Híjole, hace una experimentación con el tiempo. A mucha gente no le gusta porque es artificiosa el uso del recurso de la manipulación del tiempo. A mí sí me gusta muchísimo. A mucha gente no. Entonces, si utilizamos muchos estos recursos de forma artificiosa, puede parecer algo, una narrativa un tanto quimérica, un tanto, más bien experimental, que va a apostar por la estructura más que por el relato o por la historia que se quiere contar. Eso ya es decisión tuya. Mucho cuidado, muchísimo cuidado con eso. A lo mejor puede ser que la historia se sacrifique más por el experimento técnico que quieres llevar a cabo en tus relatos, o por la otra parte puede resultar que se está contando una muy buena historia y lo que hacen estas
estos experimentos es fastidiar a tu buena historia que se quiere contar, ¿no? Al rato les voy a decir unos ejemplos en donde no funciona la estrategia que eligió el autor o la autora, ¿no? Muy bien. Eh, Vamos entonces a entrar a la dimensión temporal de la novela. Repito, una cosa es el tiempo de la historia y otra bien distinta es el tiempo del discurso o tiempo de la narración, como se le quieren decir. Pero ambos están íntimamente relacionados, se entretejen entre ellos dos. Cuando hablamos de la dimensión temporal de la novela, tenemos que debemos tener en cuenta una diferenciación fundamental y es esta, el tiempo de la historia y el tiempo de la narración. La mayor parte de las veces, lo primero que tenemos en la cabeza cuando decidimos contar o escribir una historia es eso, la anécdota, la historia. Ajá. Por ejemplo, ya se me ocurrió, y no sé si a ustedes les pasa, que estén en el baño, estén formados, estén en el camión, estén esperando y de repente te llega una idea a la cabeza, ya sé, no manches, sí, ya me vino, voy a narrar, a mí me llegó, por ejemplo, ¿no? Voy a narrar el momento en que me tocó identificar el cadáver de mi mamá, ¿no? Ahí voy a hacer un relato. Aquí ya tengo esta historia. Órale, sí, está buenísimo. Ese es el germen, ese es el esbozo, esa es la anécdota. ¿Qué pasa después? Tan pronto como comenzamos a desarrollarla o a contársela a alguien, nos damos cuenta de que nuestra historia, de que esta anécdota, en el caso de mi anécdota de identificar el cadáver de mi madre, es un conjunto de hechos organizados en una secuencia temporal. Ese fue el germen, pero alrededor de esto ocurrieron otras cosas. Entonces, ¿qué hago yo? Tomo ese germen, ese hecho, el momento en el que yo estoy parado en la sala forense, en el aula forense, identificando el cadáver de mi madre, pero me voy hacia atrás para trazar esta línea temporal del tiempo de la historia que voy a narrar. ¿En dónde empiezo? Empiezo, originalmente lo había pensado desde la llamada en la que me informan que mi madre ha muerto, ¿no? Ese es el inicio y el final es el momento de la identificación del cadáver de mi madre. Ajá. Eso, así. Esos son, esa es la manera en la que se puede trazar la línea para el tiempo de la historia. Y dentro de esta línea, si ustedes se fijan, es una línea hacia atrás. Ahorita vamos a hablar de las líneas hacia atrás, líneas hacia adelante del tiempo. Esta línea incluye un conjunto de hechos organizados en una secuencia temporal, que yo ya decidiré cómo lo voy a narrar. Muy bien, eso es fabuloso. Primero pasan unas cosas. Primero me llamaron para decirme que mi madre había muerto. Era un domingo, 9 de febrero. Luego pasan otras. Y luego pasan otras cosas. O sea, ¿cómo llego? ¿De dónde estoy? ¿Qué hago? ¿Cómo reacciono? ¿A quién llamo? ¿Cómo me muevo? ¿Hacia dónde me voy? Luego voy a comprobar que no puedo contarlo todo. Ojo con esto, no puedes contarlo todo. Es imposible contarlo todo. Es imposible contarlo absolutamente todo. Y si pudiéramos contarlo absolutamente todo, pues ¿qué pasaría? Sería insoportable para el lector, se sentiría abrumado. Es como el cuento de Funes, el memorioso de Borges, una persona que recordaba absolutamente todo. Esa es la metáfora del creador. Somos dioses de la creación, pero no podemos crearlo todo ni narrarlo todo. Debemos tomar decisiones sobre qué sí y qué no. Entonces, ¿qué pasa? Nos tenemos que, nos vemos obligados a escoger. ¿Ah? ¿Qué vamos a narrar? De entre todos los hechos posibles, ¿qué podríamos relatar? Únicamente aquellos que consideremos importantes o necesarios y vamos a desechar los otros. Ya sé, para una historia tan personal como la muerte de una madre, pues uno quiere narrar todo lo que ocurrió, desde la llamada, la lágrima corriendo por mis ojos, la manera en la que mis manos temblaron, mi mandíbula cómo estaba golpeteando con mis dientes, cómo empecé a perder la respiración y comencé a ver nublado todo porque ese día había cambiado mi vida para siempre. Yo había entendido que había escuchado que las madres mueren, pero nunca me había tocado. O sea, quieres contarlo todo, pero no, para ese trabajo tienes que tomar decisiones. Por ejemplo, y después de este ejemplito, eh,
vamos ya a hablar de las líneas hacia adelante y hacia atrás. Imagínense que vamos a contar la historia de un personaje, un médico, que viaja a una misión humanitaria a Haití tras el terremoto en Haití del 2010. Acuérdense de ese terremoto que fue terrible. Ahí ya tenemos una primera acotación temporal, una primera referencia, 2010, enero de 2010, terremoto Haití. ¿Qué pasaría? Pues sería una novela que transcurre en un pasado relativamente reciente. Estamos hablando de hace 23, 24 años. Pero antes o después tendremos que tomar otras decisiones. ¿Hasta dónde nos remontaremos en la historia del personaje? Igual yo ya les dije, el germen estoy yo parado frente a mi madre, el cadáver de mi madre. Aquí el germen de este otro ejemplo es el doctor que viaja a una misión humanitaria a Haití después del terremoto de enero de 2010. ¿Mm? Podríamos contar solo el fragmento de vida que transcurre en el terremoto, en torno al terremoto, desde el momento en que una compañera del hospital de este doctor, donde él trabajaba, le propuso viajar a Haití con ella. A los pocos días de que ocurrió la catástrofe, ella vio en la televisión lo que había ocurrido y le dijo, oye, ¿me acompañas? Voy a ir a una misión humanitaria a Haití. O los meses posteriores, cuando toma la decisión de regresar a Madrid o a México, su ciudad natal, después de lo que ocurrió, después de haber dado sus servicios en Haití. O también podríamos remontarnos a su infancia y tras el primer terremoto, seguir contando cómo transcurre su vida. Por ejemplo, él era un niño cuando ocurrió el terremoto del 85 y después se encuentra que en el terremoto del 2010 y tuvo una referencia directa e inmediata, una reminiscencia de lo que le ocurrió en el 2000, en 1985, en contraste con lo que le ocurrió en el 2010, ¿no? Ahí tenemos dos referencias del tiempo. No puede olvidar la tragedia, se siente culpable por haber abandonado a la gente en Haití a su suerte. Van pasando los años con esa culpabilidad a sus espaldas, o son 20 años después, o imagínense, el médico se encuentra en el 2018. Recuerdan que el 19 de septiembre de 2018 hubo un terremoto. Primero fue el simulacro, después fue el terremoto, y entonces ahí podemos contar la historia hacia atrás. En fin, o podemos contar pormenorizadamente todos los detalles, solo lo que le pasa durante las horas dramáticas de cuando él llega a Haití, que se encuentra, cómo improvisa con otros colegas un hospital de campaña, cómo transcurre el día a día en esos momentos críticos, la imposibilidad de conseguir medicamentos, dónde hospedarse, la, la impotencia de ver la situación de Haití con la carencia de los servicios. La gente no solamente murió aplastada, sino por enfermedades que comenzaron a multiplicarse a partir de toda esta debacle que trajo consigo el sismo, ¿no? Entonces, esto es la dimensión temporal de la novela. Esta es el tiempo de la historia, lo que vamos a narrar. Ajá. Bien, suspendo la sesión y nos vemos en 2 minutos.